El espejo, de Berger Grians. El viento soplaba sobre la despejada llanura, moviendo adelante y atrás los pocos árboles que la poblaban. Un joven con turbante de un color verde vivo se acercó al ejército para entregar al comandante las condiciones de paz que exigía su jefe. Lo rechazaron. Tenía que haber una batalla, la batalla de Ain Kholur. Así pues, el jefe Limbeth presentó abiertamente su desafío y sus jinetes entraron una vez más en guerra. En repetidas ocasiones, la tribu se había trasladado a un territorio que no era el suyo y que no debían ocupar, y en repetidas ocasiones había fracasado el enfoque diplomático. Al fin se había llegado a esto. A Mbindothrax le daba lo mismo. Sus aliados podían perder o ganar, pero él siempre sobreviviría. Pese a que en alguna guerra había estado en el bando de los vencidos, en sus 34 años jamás había sido derrotado en un combate mano a mano. Los dos ejércitos corrieron por el polvo como dos espumantes ríos gemelos. Cuando se encontraron, resonó un clamor que retumbó por las colinas. La sangre, el primer licor que probaba la arcilla en meses, bailaba como si de polvo se tratase. Los gritos de batalla graves y agudos de las tribus rivales se unían en armonía a medida que los ejércitos se clavaban los unos en la carne de los otros. Mbindothrax estaba en el ambiente que más le gustaba. Tras 10 horas de lucha, durante las cuales nadie se dio terreno, ambos comandantes acordaron una honorable retirada mutua del campo de batalla. El campamento estaba establecido en los jardines de un viejo cementerio protegido por altos muros y adornado por primaverales flores. A medida que recorría los jardines, Mbindothrax iba recordando el hogar de su infancia. Era un recuerdo agridulce, la pureza de la ambición infantil y todos los entrenamientos en las artes del combate se tenían con el recuerdo de su pobre madre. Una bella mujer que miraba a su hijo con orgullo y una pena secreta. Nunca hablaba de lo que le preocupaba, pero nadie se sorprendió cuando se fue a dar un paseo por los páramos y la encontraron días después degollada por su propia mano. El ejército en sí mismo era como una colonia de hormigas a la que hubieran agitado recientemente. Media hora después de la batalla ya se habían reorganizado como por instinto. Mientras los médicos atendían a los heridos, alguien comentó con una mezcla de admiración y asombro: «¡Mirad a Mbindothrax! No se le ha movido ni un solo pelo de la cabeza». «¡Ah, es un espadachín increíble!», afirmó el médico que atendía a los enfermos. «La espada es un artículo muy sobrevalorado», dijo Mbindothrax, aunque se encontraba encantado con el cumplido. «Los guerreros prestan demasiada atención a cómo golpear y no la suficiente a cómo defenderse de los ataques. La única correcta de luchar en una batalla es defenderte a ti mismo y atacar al oponente solo cuando se presente el momento perfecto». «Yo prefiero una aproximación más directa», afirmó sonriendo uno de los heridos. «Es la costumbre de los jinetes». «Si fracasar es la costumbre de las tribus de Vjolsae, entonces renuncio a mi herencia», dijo Mbindothrax, haciendo un rápido ademán hacia los espíritus para indicarles que era una expresión y no una blasfemia. «Recordad lo que decía el gran maestro de espadas, Gaiden Shinji, o Shinji. Las mejores técnicas las transmiten los supervivientes. He luchado en 36 batallas y no me dejaron de recuerdo ninguna cicatriz, gracias a que siempre confié primero en mi escudo y después en mi espada». «¿Cuál es tu secreto?», le preguntaron. «Hay que pensar que el cuerpo a cuerpo es un espejo. Miro el brazo izquierdo de mi oponente cuando le golpeo con el derecho. Si está preparado para frenar mi ataque, entonces no le ataco. ¿Para qué esforzarte más de la cuenta?». Mbindothrax levantó una ceja. «Pero cuando veo que su brazo derecho está en tensión, mi brazo izquierdo recurre al escudo. ¿Sabéis? Se necesita el doble de energía para golpear con fuerza que para evitar un golpe. Cuando tu ojo puede percibir si tu enemigo ataca desde arriba, desde otro ángulo o desde abajo con un gancho, aprendes a girar y colocar tu escudo justo para protegerte.
Puedo parar golpes durante horas si es necesario, aunque tan solo se necesitan unos minutos o incluso segundos para que tu enemigo, acostumbrado a golpear, deje un espacio abierto para que tú le golpees. ¿Durante cuánto tiempo es lo máximo que has tenido que defenderte?, preguntó el hombre herido. Una vez luché contra un hombre durante 1 hora, dijo Mindothrax. Me golpeaba de forma incansable, sin darme opción a nada que no fuera bloquear sus golpes. Por fin se tomó demasiado tiempo para subir su garrote y encontré mi objetivo en su pecho. Aporreó mi escudo miles de veces y yo ataqué su corazón tan solo una. Sin embargo, fue suficiente. ¿Así que él fue tu mejor oponente?, preguntó el médico. No, la verdad es que no, respondió Mindothrax, dándole la vuelta a su gran escudo para que el metal plateado reflejara su propia cara. Es este. Al día siguiente se reanudó la batalla. El jefe Limbeth había traído refuerzos de las Islas del Sur. Quizás se llame Imbes, habría que ver ahí. El jefe Imbes había traído refuerzos de las Islas del Sur. Para horror y desgracia de la tribu, ahora estaban implicados en la guerra mercenarios, jinetes renegados e incluso algunas brujas de la cuenca. Mientras Mindothrax miraba a las tropas que se reunían al lado del campo de batalla, poniéndose su yelmo y preparando su escudo y su espada, volvió a pensar en su pobre madre. ¿Qué la había torturado tanto? ¿Por qué nunca fue capaz de mirar a su hijo sin sentir pena? La batalla continuó entre el amanecer y la puesta de sol. El brillante cielo azul que se alzaba sobre sus cabezas comenzó a abrazar a los combatientes a medida que cargaban unos contra otros, una y otra vez. Mindothrax sobrevivía a cada combate. Un enemigo armado con un hacha descargó una lluvia de golpes sobre su escudo, pero Mindothrax los desvió todos hasta que finalmente pudo vencer al guerrero. Una joven lancera casi le perforó el escudo con su primer golpe, pero Mindothrax supo cómo moverse con el golpe para desequilibrarla y dejarla al descubierto ante su contraataque. Por último, se encontró en el campo de batalla con un mercenario armado con un escudo, una espada y un yelmo de bronce dorado. Lucharon durante 1 hora y media. Mindothrax puso en práctica todos los trucos que sabía. Cuando el mercenario tensaba el brazo izquierdo, él contenía su ataque. Cuando su oponente alzaba la espada, su escudo subía también y paraba con maestría. Por primera vez en su vida, se estaba enfrentando a otro luchador defensivo, inmóvil, reflexivo y con energías para batirse durante días si fuera necesario. De cuando en cuando, algún otro guerrero entraba en la refriega, a veces del ejército de Mindothrax y otras del de su oponente. Estas distracciones eran despachadas rápidamente y los campeones volvían a su combate. Mientras luchaban, girando una y otra vez y respondiendo cada golpe con un bloqueo y cada bloqueo con un golpe, Mindothrax se dio cuenta de que al fin se enfrentaba al espejo perfecto. Se convirtió más en un juego, casi en un baile, que en una sangrienta batalla. La exhibición no cesó hasta que Mindothrax perdió el ritmo y golpeó demasiado pronto, lo que hizo que se desequilibrara. Vio más que sintió cómo la espada del mercenario le desgarraba de la garganta hasta el pecho. Un buen golpe, como el que habría hecho él mismo. Mindothrax se desplomó, sintiendo cómo se le escapaba la vida. El mercenario permaneció de pie a su lado, preparado para asestarle el golpe mortal a su digno adversario. Era un acto extraño y honorable tratándose de un forastero, y Mindothrax se conmovió tremendamente. Desde el campo de batalla escuchó a alguien gritar un nombre parecido al suyo. ¡Yurrifax! El mercenario se quitó el yelmo para responder. Cuando lo hizo, Mindothrax vio a través de las hendiduras de su yelmo su propio reflejo en aquel hombre. Tenía sus mismos ojos juntos, su pelo castaño y rojizo, su ancha y fina boca y su barbilla chata. Por un momento se maravilló ante el espejo, y antes de que el extraño se volviera y le asestara el golpe mortal. Yurrifax se reunió con su comandante y fue bien pagado por su parte en la victoria del día. Se retiraron para comer algo caliente bajo las estrellas, en un jardín cercano junto a un antiguo montículo de piedras que antes había estado ocupado por sus enemigos. El mercenario permaneció extrañamente callado al observar aquellas tierras. ¿Habías estado aquí antes, Yurrifax?, le preguntó uno de los miembros de la tribu
que le había contratado. Nací jinete como tú. Mi madre me vendió cuando yo era tan solo un bebé. Siempre me he preguntado si mi vida habría sido diferente si no me hubiera cambiado por dinero. Quizás nunca me hubiera hecho mercenario. Muchas son las cosas que deciden nuestro destino, dijo la bruja. Es una locura tratar de ver cómo habría sido si no se hubiera producido un acontecimiento u otro. No hay nadie exactamente igual a ti, así que es absurdo comparar. Pero sí que hay uno, contestó Jurrifax, mirando las estrellas. Mi maestro, antes de liberarme, dijo que mi madre dio a luz a gemelos cuando nací. Únicamente podía permitirse criar a uno. Por eso en algún lugar hay un hombre como yo, mi hermano, al que espero conocer. La bruja vio ante ella a los espíritus y supo la verdad, que los gemelos ya se habían encontrado. Permaneció callada, mirando el fuego, tratando de hacer desaparecer esos pensamientos de su mente, pues era demasiado sabia como para mencionarlos en alto. El espíritu de Nirn. Lorkhan es el espíritu de Nirn, el dios de todos los mortales. Esto no significa que le caiga bien necesariamente a todos los mortales o simplemente que lo conozcan. La mayoría de los elfos lo odian. Al considerar la creación de ese acto, ese acto que los dividió del reino de los espíritus. La mayoría de los humanos lo reverencian, o al menos a algunos de sus aspectos, como heraldo de la existencia. La creación del plano mortal, o mundus, Nirn, es fuente de angustia mental para todos los seres vivos. Todas las almas saben en el fondo que vinieron originalmente de otro sitio y que Nirn es un paso cruel y crucial para lo que viene después. ¿Y cuál es este después? Algunos desean volver al estado original, el reino de los espíritus, y creen que Lorkhan es el demonio que obstaculiza su camino. Para ellos, Nirn es una prisión, una ilusión de la que hay que escapar. Otros creen que Lorkhan creó el mundo como campo de pruebas para la trascendencia. Para ellos, el reino de los espíritus ya era una prisión y piensan que la verdadera evasión ahora es finalmente posible. El firmamento de Folke. Las estrellas de Tamriel se agrupan en 13 constelaciones. 3 de ellas son las constelaciones mayores, conocidas como guardianas: el guerrero, el mago y el ladrón. Cada uno de los guardianes protege a sus 3 encomendados de la 13ª constelación, la serpiente. Cuando el sol se acerca a una de las constelaciones, es la estación de esta constelación. Cada una corresponde a una estación de aproximadamente un mes. La serpiente no tiene estación porque se va desplazando por el cielo, generalmente amenazando a alguna de las constelaciones restantes. El guerrero. El guerrero es la primera constelación guardiana, protege a sus encomendados durante sus estaciones. La estación propicia del guerrero es Última Semilla, cuando su fuerza se necesita para la cosecha. Sus encomendados son la dama, el corcel y el señor. Aquellos nacidos bajo el signo del guerrero son hábiles a la hora de usar armas de cualquier tipo, aunque son propensos al mal genio. El mago. El mago es la constelación guardiana correspondiente a la estación Mano de Lluvia, en la que los hombres utilizaron por primera vez la magia. Sus encomendados son el aprendiz, el golem y el ritual. Aquellos nacidos bajo la constelación del mago poseen más magia y talento para realizar todo tipo de hechizos. Sin embargo, suelen ser arrogantes y distraídos. El ladrón. El ladrón es la última constelación guardiana y su estación es el mes más oscuro, estrella vespertina. Sus encomendados son el amante, la sombra y la torre. Los nacidos bajo el signo del ladrón no suelen ser ladrones, pese a que corren riesgos más a menudo y tan solo en extrañas ocasiones llegan a hacer daño. Finalmente, la suerte los acaba abandonando y por ello pocos viven tanto tiempo como los nacidos bajo otros signos. La serpiente. La serpiente vaga por el cielo y no cuenta con una estación, aunque sus movimientos son predecibles hasta cierto punto. No existen características comunes a todos aquellos que nacen bajo su signo. Suelen ser los más bendecidos, pero también los más maldecidos.
La dama. La dama es uno de los encomendados del guerrero y su estación es fuego hogar. Los nacidos bajo el signo de la dama son amables y tolerantes. El corcel. El corcel es uno de los encomendados del guerrero y su estación es mitad de año. Los nacidos bajo el signo del corcel son impacientes y siempre van con prisas de un lado a otro. El señor. La estación correspondiente al señor es primera semilla y supervisa a toda Tamriel durante la época de la siembra. Aquellos nacidos bajo el señor son más fuertes y sanos que los pertenecientes al resto de los signos. Bueno, esto es injusto, pues te conviene claramente ser de este. El aprendiz. La estación del aprendiz es culminación solar. Los nacidos bajo el signo del aprendiz sienten una afinidad especial por todo tipo de magia, aunque también son mucho más vulnerables a ella. El Atronach, o Atronach, o como lo quieren decir. El Atronach, generalmente denominado Golem, es uno de los encomendados del mago. Su estación es ocaso. Los nacidos bajo este signo son hechiceros innatos, que disponen de grandes reservas de magia, aunque no pueden generar magia por sí mismos. Medio raro eso, no lo termino de entender. El ritual. El ritual es uno de los encomendados del mago y su estación es estrella del alba. Los nacidos bajo este signo disponen de una gran variedad de habilidades que dependen de los aspectos de las lunas y de los divinos. El amante. El amante es uno de los encomendados del ladrón y su estación es amanecer. Los nacidos bajo el signo del amante son corteses y apasionados. La sombra. La estación de la sombra es segunda semilla. La sombra otorga a los nacidos en su signo la habilidad de esconderse entre las sombras. Me parece muy coherente. La torre. La torre es uno de los encomendados del ladrón y su estación es la helada. Los nacidos bajo el signo de la torre disponen de un talento natural para encontrar oro y pueden abrir cerraduras de todo tipo. El idioma de los dragones. Basta de mitos. De Ela triplemente versada. Dragón. La sola palabra despierta imágenes de pesadilla, con cielos sombríos, horribles rugidos y fuego interminable. Sin duda hubo un tiempo en que los dragones eran terroríficos, bestias tan numerosas como mortales. Pero de lo que los nórdicos no se dan cuenta es de que los dragones no eran realmente bestias simples y descerebradas. Eran una cultura próspera e inteligente, aunque determinada a eliminar o esclavizar a toda civilización ajena a los dragones en el mundo entero. Parece razonable, por tanto, que los dragones requiriesen una forma de comunicarse entre sí, que necesitasen hablar, y mediante numerosas investigaciones, los estudiosos han determinado que eso era exactamente lo que hacían los dragones, pues los poderosos rugidos de las bestias, incluso cuando esos rugidos contenían fuego, hielo o cualquier otra magia mortal, eran en realidad mucho más. Eran palabras en una lengua antigua, aunque descifrable. ¿Tonterías decís? ¿Insensateces por parte de académicos demasiado inquietos? Yo pensaba precisamente eso mismo. Pero entonces empecé a oír rumores, fragmentos de conversación con un valiente explorador o con algún buscador de oro de las criptas, y siempre se repetía la misma palabra: muro. Así que escuché más, empecé a encajar las piezas del rompecabezas y a resolver lentamente el misterio. Desperdigados por todo Skyrim, en antiguas catacumbas, camposantos y otros lugares apartados, hay muros negros y ominosos, en los que hay escrita una caligrafía tan vieja, tan desconocida, que nadie de los que la ha encontrado sabe ni por dónde comenzar su traducción. En mi corazón encontré la verdad. Esto era la prueba de que existía el antiguo idioma de los dragones. ¿Qué otra cosa podía ser? Solo tenía sentido que estos muros hubiesen sido construidos por los antiguos nórdicos y que por miedo o por respeto hubieran aprendido de alguna forma a usar el idioma de las antiguas bestias. Sin embargo, en aquel momento todo lo que tenía era una mera corazonada.
Lo que necesitaba eran pruebas. Así comenzó la mayor aventura de mi vida, que abarcó 17 meses y costó la vida de 3 valientes guías y 2 protectores mercenarios, pero he decidido no detenerme en esos macabros detalles, pues el resultado final fue tan glorioso que hizo que cualquier penalidad valiera la pena. En mis viajes encontré muchos de esos antiguos muros y todas mis sospechas y corazonadas demostraron ser ciertas. Realmente parecía como si los nórdicos hubiesen copiado el idioma de los dragones de antaño, pues los caracteres de ese idioma se parecían mucho a marcas de garra o arañazos. Uno casi puede imaginarse a un majestuoso dragón utilizando sus grandes y afiladas garras para grabar los símbolos él mismo, y a un testigo humano, posiblemente incluso un esclavo o sirviente, observando con la intención de utilizar ese idioma para sus propios fines. Al observar los muros, noté algo peculiar en algunas de las palabras. Era como si latieran con algún tipo de poder, una energía desconocida que, si fuera liberada, podría ser aprovechada por el lector. Eso suena absurdo, lo sé, pero si hubierais estado junto a aquellos muros, si hubierais visto su negrura y sentido su poder, entenderíais de qué hablo. Por suerte, incluso estando en trance, fui capaz de retener la suficiente conciencia para transcribir los caracteres que vi. Y al hacerlo, empecé a ver patrones en el lenguaje, los cuales me permitieron descifrar lo que estaba leyendo. Por ejemplo, transcribí el siguiente pasaje. Asignado esos arañazos a caracteres tamriélicos, transcribí lo que estaba viendo de esta forma. Heznok Ingnabar. Asignando esos arañazos a caracteres tamriélicos, transcribí lo que estaba viendo de esta forma. Heznok Ingnabar Gaf Kodahaf Udreja Moron Aufrod Dokrosis Nuzinon Sihivdinok Agr Dukam, que se traduce al tamriélico como sigue. Aquí yace Ingnabar, oso fantasma que buscó la gloria en el campo de batalla de las penas, pero lo único que encontró fue muerte y deshonor. Después, en otra cripta, encontré una pared con esta inscripción, que se transcribe como Heznok Koprahan Doeglif Lisos Ogrindokoblam Nikomorokei Bukeim Nusast Munax Alboz Doliv Krasar, cuya traducción en tamriélico es: aquí yace el cuerpo de Iglif, sangre helada, que encontró su final no en glorioso combate, sino por el cruel toque de la fulminante enfermedad. Y aquí podéis ver el patrón. La repetición de las palabras aquí yace, lo único que puede significar es una cosa: que estos muros marcan lugares nórdicos de enterramiento. Os podréis imaginar mi entusiasmo, casi incontenible. Todo empezaba a cobrar sentido. Los antiguos nórdicos utilizaron el idioma de los dragones en estos muros por razones muy específicas. Una de ellas era obviamente marcar la tumba de alguna figura importante, pero ¿y qué más? Se trataba de tumbas en todos los casos, o también tenían otros propósitos. Partí para averiguarlo y mis esfuerzos fueron plenamente recompensados. Esto es lo que descubrí. Este pasaje se transcribe así. Hithmath Tarodis Tafir Skorshi Lunsenak Wenklov Govainal Rinik Hadakum Rogtogat Wa Haroth, lo que se traduce al tamriélico de esta manera: aquí cayó el traicionero ladrón Scorchi Dedos de Sanguijuela, cuya cabeza fue separada por la misma hacha que trataba de robar. Así que aquí vemos un muro que marca el lugar en el que murió algún antiguo nórdico relevante. Este pasaje, el que vemos aquí, se transcribe así: Keth Zegol
Varukir, Danik, Falihil, Kirdo, Araunfrod, Woboul, Komar. Se transcribe así. Kesegol, Varukir, Danik, Falil, Kirdo, Garabum, Frod, Okovul, Komar, Nolkinzon, Zakri, Do, Kruzik, O, Gorom. Lo que se traduce al tamriélico de esta forma. Esta piedra contiene a los desgraciados... ¿qué dice? De el otoño, fortaleza, fue aterrorizados de las afiladas espadas del antiguo enemigo. Así que vemos un muro para proteger, en el que algún antiguo nórdico, asentamiento antiguo de la historia de Tamriel, ya olvidado hace tiempo. Probablemente nunca sepamos si ese acontecimiento tuvo lugar en el mismo sitio donde se levantó el muro o cerca de él. Y finalmente este pasaje. Que se transcribe así. Aisa, Walahan, Ketsekol, Rinahi, Bakrut, Tohil, Fin Tohor, Wensmolin, Frin, Ol Shach, Haim. Lo que se traduce al tamriélico de esta forma. Aesa levantó esta piedra para su hermana, Zohil, la fogosa, cuya pasión ardía más que la forja roja. Este muro, y encontré bastantes como este, fue obviamente construido por una persona específica para ahorrar a alguien que era importante para ella. ¿Cuál era el significado de este lugar? ¿Era importante para la persona que murió? ¿O es el lugar en el que murió? Nuevamente, estas respuestas probablemente hayan desaparecido en la noche de los tiempos y ya nunca sabremos la respuesta. Así veis que el antiguo idioma de los dragones ya no es ningún mito, sino que existió. Es más, todavía existe. Y probablemente lo haga hasta el fin de los tiempos, gracias a los antiguos nórdicos y la construcción de sus numerosos muros de palabras. Pero no hace falta que me creáis a mí, porque los muros están ahí, esperando ser descubiertos en los lugares secretos y peligrosos de Skyrim. Sirven como puente entre el reino de los antiguos nórdicos y el nuestro. Puede que los dragones ya no vuelvan a nuestro mundo, pero nosotros sí que podemos regresar al suyo. Y algún día, quién sabe, quizás podamos liberar el extraño y desconocido poder que ocultaban sus palabras. El juego de comercio de Ababael Timsar Dadisum. Mucha gente se limita a comprar los objetos que necesita al precio que les ofrecen. La situación es lamentable, ya que cuando el juego está abierto a todos, no se requiere invitación para participar. Esto es un juego, el del regateo, al que hay que jugar con seriedad, y aunque odie decirlo, con educación. En Elsweir es habitual que el dueño de la tienda ofrezca al posible comprador té o carnes dulces para iniciar una conversación educada antes de comenzar a negociar. Esta tradición tan civilizada y distinguida tiene un fin práctico: permitir que el comprador observe los objetos que están a la venta. Se considera una falta de educación rechazar la invitación, lo cual no implica la obligación de adquirir algo. Independientemente de que esta costumbre particular forme parte o no de la cultura, el hecho de que el comprador y el vendedor se saluden calurosamente y con una sonrisa es acertado. Es algo similar a cuando los gladiadores se hacen los honores al comienzo de la batalla. El regateo se considera una práctica habitual en todo Tamriel, aunque el juego puede acabarse si la oferta de un comprador es tan baja. ¿Cómo estamos, Bethesda, El regateo se considera una práctica habitual en todo Tamriel, aunque el juego puede acabarse si la oferta de un comprador es tan baja que roza los límites del ridículo y hace que el vendedor se sienta insultado. Si te ofrecen algo por 10 monedas de oro, trata de adquirirlo por 6 a ver qué pasa. No parezcas demasiado interesado, pero no te burles de la calidad de la mercancía, incluso aunque ésta la merezca.
Mejor admira la calidad del trabajo artesanal y comenta que por desgracia tan solo se trata de que no puedes permitirte un precio semejante. Entonces el tendero alabará tu buen gusto. Sonríe, pero trata de resistirte a tus halagos, a sus halagos. La mayor parte del juego se basa en reconocer los tipos de tenderos y en no asumir automáticamente que el mercader rural es un ignorante y se le puede engañar con facilidad, o que los rapaces mercaderes de las ciudades venden productos de muy mala calidad. Es necesario mencionar que las caravanas siempre resultan buenos lugares para comprar y comerciar. Distinguir qué es lo que se compra y a quién es un talento que se consigue únicamente tras varios años de práctica. Hay que aspirar a conocer las especialidades de ciertas regiones y de sus comerciantes antes incluso de poner el pie en una tienda. También es importante saber de los prejuicios de la región. Por ejemplo, en Morrowind, donde soy natural, se mira a los argonianos con cierta sospecha. No te sorprendas ni te sientas ofendido si los tenderos te siguen por la tienda, dando por hecho de que vas a robar algo. Ocurre lo mismo con los nórdicos, bretones y cirodílicos en la isla de Estivalia, donde los mercaderes les tratan con frialdad. Por supuesto, no conozco a ningún tendero, independientemente del lugar al que pertenezca y la mentalidad que tenga, que no permanezca alerta cuando un Khajiita o un Bosmer entra a su tienda. Ni siquiera los propios vendedores Bosmer y Khajiitas. Si ves algo que realmente te gusta o te interesa, cómpralo y trata de conseguir el mejor precio posible. No sé la cantidad de veces que he dejado pasar una rara e interesante reliquia pensando que podría encontrarla en cualquier otra parte de la región, quizás en una aldea más grande o a mejor precio. Cuando he descubierto que estaba equivocado ya era demasiado tarde y al volver a la tienda semana después el objeto que quería ya había volado. Es mejor hacer una gran adquisición a un precio decente y descubrir que después el mismo objeto más barato que perder la oportunidad de poseerlo. A veces ser impulsivo es la mejor estrategia de compra. Siente los movimientos del juego y todo el mundo saldrá ganando. El libro amarillo de los acertijos. Por una cuestión de puro placer y por fortalecer su mente, el autor ha reunido en este libro todo cuanto ha aprendido del arte de los acertijos, durante años de diligente estudio y de conversaciones con otras personas que comparten sus inclinaciones. El planteamiento y la resolución de las adivinanzas es una convención de la alta sociedad aristocrática occidental. Los nobles y aquellos que aspiran a ascender socialmente coleccionan libros de adivinanzas y los estudian, con la esperanza de aumentar, gracias a dichos libros, sus posibilidades de parecer astutos e ingeniosos en una conversación. Un metal que no es negro ni rojo, tan pesado como la dorada codicia, hace uno caminar como un cojo, lastre cual tesoro, pobre cual inmundicia. Un metal que no es negro ni rojo, tan pesado como la dorada codicia, hace a uno caminar como un cojo, lastre cual tesoro, pobre cual inmundicia. Bueno, ¿no es el oro? La respuesta, el plomo. Un hombre te dice, si me mientes, te mataré con mi espada. Si me dice la verdad, te mataré con mi magia. ¿Qué debe decirle para seguir con vida? Opa, interesante. ¿Qué hay que decirle? La respuesta, me matarás con tu espada. Ah, mira. Claro, porque no puede ser mentira. Está muy bien, muy interesante. Un Bosmer yacía muerto. El Altmer afirma que el Dunmer es el culpable. El Dunmer dice que ha sido el Khajiita. El orco jura que él no mató a Bosmer. El Khajiita afirma que el Dunmer miente, teniendo en cuenta que solo uno de ellos dice la verdad. ¿Quién ha matado al Bosmer? Ya te digo. La respuesta, el orco. ¡Qué prejuicioso! Ah, se acabó. Tenía 3 acertijos nomás de todo. De haber sabido que eran 3, me tomaba más tiempo para deducirlo. Pero soy malísimo en esto, así que adiós. El libro de los sangre de dragón. El libro de los sangre de dragón, de la priora Emelene Madrine, orden de Talos, priorato de Weinon, año 360 de la tercera era, 21º del reinado de su majestad Pelagio IV. Y dice: muchos han oído el término sangre de dragón. No en vano estamos bajo el gobierno de los emperadores sangre de dragón, pero el verdadero significado del término no es entendido por mucha gente. Para los que estamos en la orden de Talos, este tema nos resulta muy próximo y querido, y en este libro intentaré iluminar la historia y la importancia de aquellos conocidos como sangre de dragón a lo largo del tiempo.
Muchos estudiosos están de acuerdo en que el término se utilizó por primera vez en relación con el pacto de Akatosh, cuando la bendita Santa Alesia recibió el amuleto de reyes y se encendió por primera vez el fuego de dragón en el templo del Único. Akatosh se apenó de la precaria situación de los hombres y extrajo un poco de sangre de su propio corazón que ofreció a Alesia. También selló un pacto con ella. Mientras las generaciones posteriores fueran fieles a la sangre del dragón, Akatosh intentaría mantener cerradas las puertas de Oblivion y negarles el acceso a los ejércitos de Daedra y de no muertos a sus enemigos, los Ayleid. Los bendecidos por Akatosh con la sangre de dragón pasaron a ser conocidos simplemente como los Sangre de Dragón. Así la conexión con los gobernantes del imperio estaba ahí desde el principio. Solo aquellos con sangre de dragón podían llevar el amuleto de reyes y encender los fuegos de dragón. Todos los gobernantes legítimos del imperio han sido sangre de dragón. Los emperadores y emperatrices del primer imperio cirodílico, fundado por Alesia, Reman Cyrodiil y sus herederos, y por supuesto Tiber Septim y sus herederos, llegando hasta nuestro actual emperador, su majestad Pelagio Septim IV. Sin embargo, a causa de esta conexión con los emperadores, los otros aspectos relevantes de los Sangre de Dragón han quedado ensombrecidos y básicamente olvidados por todos salvo por académicos y los que nos dedicamos al servicio del bendito Talos, que fue Tiber Septim. Muy pocos se dan cuenta de que ser Sangre de Dragón no es una simple cuestión de herencia. Al ser la bendición del propio Akatosh, saber cómo y por qué se concede está más allá de nuestro entendimiento. Aquellos que desean convertirse en emperador y encender el fuego de dragón son sin duda sangre de dragón. La prueba está en que llevan un amuleto y encienden los fuegos. ¿Pero qué eran ser? ¿Pero qué? No. Vamos a vuelta. La prueba está en que llevan el amuleto y encienden los fuegos. ¿Pero es que eran sangre de dragón y eso les permitió hacer esos casos? ¿Esas cosas? ¿O el hacerlas fue la señal de la bendición de Akatosh que descendía sobre ellos? Todo lo que podemos decir es que se trata de ambas cosas y de ninguna, un misterio divino. En el linaje de los Septim todos ellos han sido sangre de dragón, siendo este uno de los motivos por los que se han extendido la noción simplista de que se trataba de algo hereditario. Pero sabemos con certeza que los primeros gobernantes de Cyrodiil no estaban todos emparentados. Tampoco hay pruebas de que Reman Cyrodiil descendiese de Alesia, aunque muchas leyendas tratan de afirmarlo, siendo la mayoría de la época de Reman, probablemente para tratar de legitimar su poder. Sabemos que los cuchillas, normalmente considerados los guardaespaldas del emperador, tuvieron su origen en los cruzados Akabiri que invadieron Tamriel por razones desconocidas a finales de la Primera Era. Parece que estaban buscando a un sangre de dragón, dado lo sucedido en el Paso Pálido, y los Akabiri fueron los primeros en proclamar que Reman Cyrodiil era un sangre de dragón. De hecho, fueron los Akabiri quienes hicieron el mayor esfuerzo por promover su condición de emperador, aunque Reman jamás asumió ese título en toda su vida, y por supuesto no se conoce ninguna conexión hereditaria entre Tiber Septim y cualquiera de los anteriores gobernantes sangre de dragón de Tamriel. Si puede o no haber más de un sangre de dragón en una época determinada sigue siendo otro misterio. Los emperadores han hecho lo posible por desmentir esta idea, pero por supuesto la propia sucesión imperial muestra que al menos han de existir dos o más sangre de dragón potencialmente al mismo tiempo. El gobernante actual y sus herederos. La historia de los cuchillas también sugiere esto, aunque se sabe muy poco sobre sus actividades. Durante el interregno entre el imperio de Reman y el ascenso de Tiber Septim, muchos creen que los cuchillas continuaron buscando y protegiendo a aquellos que creían que eran o podían ser sangre de dragón durante esta época. Por último, llegamos a la cuestión del verdadero significado de ser sangre de dragón. La conexión con los dragones es tan obvia que casi ha sido olvidada. En estos tiempos en los que los dragones son un recuerdo lejano, olvidamos que antes de ser sangre de dragón significaba poseer la sangre del dragón. Algunos estudiosos creen que eso tenía un sentido bastante literal, aunque se desconoce su significado exacto. Los nórdicos cuestionan historias de héroes sangre de dragón, que eran grandes asesinos de dragones, capaces de robar el poder de los dragones que mataban. Es bien sabido que los Akabiri persiguieron y mataron muchos dragones durante su invasión, y hay algunas pruebas de que esta práctica continuó incluso después de que se convirtieran en la guardia del dragón de Reman Cyrodiil. Otra vez aparece la conexión con los dragones, predecesora directa de los cuchillas de hoy.
Os dejaré con lo que se conoce como la profecía del sangre de dragón. A menudo se dice que tiene su origen en un pergamino antiguo, aunque a veces también se atribuye a los antiguos Akabiri. Muchos han intentado descifrarlo, y muchos también creían que sus profecías se habían cumplido y que la llegada del último sangre de dragón estaba a punto de producirse. No pretendo ser el intérprete de la profecía, pero esta sí que sugiere que el verdadero significado del don de Akatosh a los mortales aún no ha sido entendido completamente. Cuando el desgobierno se apodera de los 8 rincones del mundo, cuando la torre de bronce camina y el tiempo vuelve a conformarse, cuando el 3 veces bendito falla y la torre roja se estremece, cuando el sangre de dragón gobernante pierde su trono y la torre blanca cae, cuando la torre de nieve yace partida sin rey y sangrante, es cuando el devorador de mundos despierta y la rueda gira sobre el último sangre de dragón. Exceso de ladrones. Exceso de ladrones de Anis Oru. Esto parece interesante, dijo Indik, entrecerrando los ojos para observar la caravana negra que se acercaba al solitario castillo. El extraño escudo de armas de un color chillón brillaba a la luz de las lunas en cada uno de los carruajes. ¿Quiénes crees que son? Bien se ve que son adinerados, dijo su compañera Heria, sonriendo. Quizás se trate de una secta imperial dedicada a la adquisición de riquezas. Vete a la ciudad y averigua todo lo que puedas acerca del castillo, dijo Indik. Yo veré al pueblo a ver si puedo averiguar quiénes son esos extraños. Yo veré si puedo averiguar quiénes son esos extraños. Nos encontraremos mañana por la noche en esta colina. Heria poseía 2 grandes habilidades: abrir cerraduras y obtener información. Al anochecer del día siguiente, estaba de vuelta en la colina. Indik apareció 1 hora después. El lugar se llama Alt Olira, explicó ella. Data de la Segunda Era, cuando un grupo de nobles lo construyó para protegerse durante una de las epidemias. Su deseo era evitar que entre ellos se extendiera la plaga, por lo que desarrollaron un sofisticado sistema de seguridad poco habitual para la época. Ya casi está en ruinas, pero tengo cierta idea del tipo de cerraduras y trampas que todavía permanecen en funcionamiento. ¿Y tú? ¿Qué has averiguado? Yo no he tenido tanto éxito en mis pesquisas, dijo Indik, frunciendo el ceño. Nadie sabe nada de ellos, e incluso desconocían su presencia en la zona. A punto de rendirme me encontré con un monje que me informó de que sus maestros eran un grupo hermético denominado Orden de S. Eadnua, Paración, que así se llamaba. Cree que los extraños van a realizar una especie de banquete esta noche. ¿Son gente adinerada?, preguntó Heria impaciente. Hasta límites insospechados, según el monje. Pero solo permanecerán en el castillo esta noche. Sé lo que hay que hacer, dijo Heria, guiñando el ojo. Se nos presenta una oportunidad única. Comenzó a dibujar un diagrama del castillo en la tierra. La sala principal y la cocina estaban situadas cerca de la puerta delantera, mientras que los establos y la armería fortificada se encontraban en la parte trasera. Los ladrones contaban con un sistema infalible. Heria se las arreglaría para entrar en el castillo y hacerse con el botín, mientras Indik distraería la atención de sus ocupantes. Él esperaría que su compañero hubiera escalado el muro antes de llamar a la puerta. En esta ocasión se haría pasar por un bardo o quizá un aventurero desorientado. Nunca decidía estos detalles, pues encontraba divertido improvisar en el momento. Heria oyó a Indik hablando con la mujer que abrió la puerta, pero estaba demasiado lejos para entender lo que decían. El plan estaba funcionando, pues poco después oyó cómo se cerraba la puerta. Tenía que reconocer que su compañero sabía cómo camelar a la gente. Tan solo algunas de las trampas y cerraduras de la armería seguían en funcionamiento. Sin duda muchas de las llaves se habían perdido con el paso del tiempo. Los sirvientes, encargados de proteger los tesoros de la orden, habían instalado unas nuevas.
Tras entender el complicado sistema de picaportes y pasadores de las nuevas cerraduras, procedió a la apertura de las más antiguas, pero igual de efectivas, mientras sentía el fuerte latido de su corazón. Hubiera lo que hubiere tras la puerta, pensó, debe tener un gran valor para ser objeto de tanta protección. Cuando finalmente la puerta se abrió con suavidad, la ladrona descubrió que la realidad superaba sus avariciosas expectativas. Montañas de oro, antiguas reliquias que relucían con una aura mágica, armas de una calidad incomparable, piedras preciosas grandes como su puño, hileras de pócimas extrañas y cientos de valiosos documentos y pergaminos. Estaba tan embelesada ante tal imagen que no se percató de la llegada de alguien. «Tú debes de ser Lady Earthsop», dijo la voz, que sobresaltó a la muchacha. Dense cuenta del nombre de Earthsop al revés. Se trataba de un monje envuelto por una vestidura negra con capucha, tejida con hilos de plata y oro. Por un momento se quedó sin habla. Era el tipo de encuentros con los que Indy disfrutaba, pero que a ella la dejaban paralizada. Tan solo pudo mover la cabeza con falsa seguridad. «Creo que me he perdido», tartamudeó. «Entiendo», dijo el hombre entre risas. «Esta es la armería. Te mostraré el camino al refectorio. Creíamos que ya no vendrías. El banquete ya casi ha terminado». Heria siguió al monje a través del patio, hacia las puertas dobles que conducían al refectorio. Antes de entrar, el monje le tendió una vestidura idéntica a la suya, que pendía de un gancho a las puertas del refectorio. Se vistió con ella. Al igual que el monje, colocó la capucha sobre su cabeza antes de entrar en la sala. Las antorchas iluminaban las figuras situadas alrededor de la gran mesa. Todos portaban la misma vestidura negra que ocultaban sus identidades. Todo sugería que el banquete había finalizado. Sobre la mesa, platos, fuentes y vasos vacíos que tan solo contenían los restos de la cena. Era evidente que había sido todo un festín. Por un momento, Heria pensó en la pobre Lady Earthsop que se había perdido tal evento. El único objeto que le llamó la atención estaba situado en el centro de la mesa, un enorme reloj de arena dorado que marcaba su último minuto. A pesar de que todos se parecían, algunos estaban durmiendo, otros hablaban alegremente y uno de ellos tocaba el laúd. Se dio cuenta de que era el laúd de Indik y también de que el hombre portaba el anillo de Indik en su dedo. De pronto se sentía aliviada, ya que con la capucha protegía su anonimato. Quizás Indik no se había apercibido de que era ella, que había cometido un error. «Earthsop», dijo el joven a los reunidos, que fijaron su mirada en unísono sobre ella y rompieron en aplausos. Los miembros de la orden se levantaron para besar su mano y se presentaron. Nirla, Suelek, Killer. Los nombres cada vez eran más extraños. Tonyop, Hatlijits, Noizarap. Ella no pudo evitar reírse. Entiendo, están al revés. Vuestros nombres verdaderos son Aldrin, Celeo, Relic, Poinot, Stilith y Paración. Así es, dijo el joven. Toma asiento, por favor. Oralk, dijo Heria, intentando seguir el juego mientras se sentaba. Supongo que cuando el reloj de arena acabe la cuenta atrás, los nombres volverán a ser normales. Correcto, Earthsop, dijo la mujer que estaba a su lado. Se trata de uno de los entretenimientos de nuestra orden. Este castillo parecía el lugar más irónicamente apropiado para realizar nuestro banquete, teniendo en cuenta que fue construido para evitar a las víctimas de la plaga, que en cierto modo eran muertos vivientes. Heria se mareó con el olor de las antorchas y chocó contra el hombre que dormía a su lado. Este cayó encima de la mesa. «Pobre Otalp Remirp», dijo otro de los hombres mientras ayudaba a reincorporar al cadáver. «Nos ha dado tanto». Ella se puso en pie de un golpe y comenzó a caminar con aire vacilante hasta hacia la puerta principal. «¿A dónde vas, Earthsop?», preguntó otro de los presentes con tono burlesco. «Yo no soy Earthsop», farfulló ella, cogiendo a Indrik por el brazo. «Lo siento, compañero, tenemos que irnos». El último grano de arena caía dentro del reloj cuando el hombre apartó su capucha. No era
Indik ni siquiera era humano, sino un ser grotesco con mirada hambrienta y una boca llena de dientes como colmillos. Heria cayó encima de la silla del que llamaban Othalp Remirp. Su capucha se bajó, dejando al descubierto el rostro pálido de Indik. Cuando comenzó a gritar, todos se abalanzaron sobre ella. En su último momento de vida, Heria pronunció por fin Erzop al revés. Vamos con extracción de la ponzoña de la araña congeladora. Extracción de la ponzoña de la araña congeladora. Mis reservas de veneno de la araña congeladora casi se han agotado. Las heridas que sufrí en mi último encuentro con estos mortíferos arácnidos me impiden acometer la tarea yo mismo, así que esta es la razón por la que te he contratado. Recoger el veneno de la araña congeladora no es una tarea complicada, pero conlleva algo de riesgo. He escrito esta breve guía con la esperanza de que podrás evitar cometer algunos de los errores que yo cometí. Las arañas congeladoras a menudo construyen sus guaridas en cuevas. Estas criaturas no rehúyen a los gélidos climas del norte, ya que, como su propio nombre indica, son inmunes al frío en gran medida. Cuando la comida escasea especialmente, una araña se aventurará fuera para dar caza a sus presas en los páramos. No obstante, normalmente los demonios de 8 patas prefieren emboscar a las desafortunadas criaturas que se aventuran en sus cavernas buscando refugio. La forma más fácil de localizar un nido de arañas congeladoras es buscar sus grandes telas de araña. Ten cuidado de no quedar atrapado en una, porque estas telas son lo suficientemente fuertes como para capturar a un hombre adulto. Una vez que cualquier parte de ti toque los pegajosos hilos, es casi imposible liberarse sin ayuda. Vigila también el techo. La araña congeladora es tan sigilosa como rápida y puede caer sobre ti y ponerte los colmillos en la espalda antes de que puedas gritar. Mientras que encuentres a la araña congeladora antes de que ésta te encuentre a ti, recoger el veneno es una tarea sencilla. Como confían en sus telas de araña para inmovilizar a sus presas, las criaturas no son tan difíciles de matar en un combate abierto. Si te inclinas por las artes arcanas, no pierdas el tiempo con hechizos de hielo. La magia de fuego te servirá mucho más. Con esto te deseo buena caza y me despido. Recuerda que puedes quedarte con cualquier botín que encuentres en la tela de la araña. Cuanto mayor sea el agujero, mayor será la araña. Filogenia racial. Notas sobre filogénesis y biología racial, séptima edición, por el Consejo de Curanderos de la Universidad Imperial. Después de muchos análisis de especímenes vivos, el Consejo determinó hace mucho tiempo que todas las razas de elfos y humanos pueden aparearse entre ellas y tener crías fértiles. Normalmente la cría detentará los rasgos raciales de la madre, aunque también se pueden presentar algunos rasgos de la raza paterna. Lo que está menos claro es si los argonianos y los Khajiitas son fértiles en unión con humanos y ellos. Aunque ha habido muchos informes a lo largo de las diferentes eras sobre niños de estas uniones, así como historias sobre uniones con los Daedra, no se ha documentado suficientemente su descendencia. Los Khajiitas difieren de los humanos y de los elfos no solo en su fisiología ósea y dérmica, el pelaje que cubre sus cuerpos, sino también en su metabolismo y sistema digestivo. Los argonianos, al igual que los Dreugh, parecen ser formas troglófilas, semiacuáticas de los humanos. Si bien no se ha aclarado mediante ningún método si los argonianos deberían clasificarse con los Dreugh, con los hombres, con los Mer o, según la opinión de este autor, con ciertos lagartos arborícolas de la ciénaga negra. Hoy en día aún no se comprende con exactitud la biología reproductiva de los orcos, y ocurre lo mismo con los duendes, trolls, arpías, Dreugh, Tsaexi, Imga, varios Daedra y muchos otros. Es seguro que ha habido casos de relaciones sexuales entre estas razas,
normalmente a causa de violaciones o seducción mágica, pero no se ha documentado ningún embarazo. La fertilidad de estas criaturas en unión con los homínidos civilizados aún ha de ser demostrada o refutada empíricamente, probablemente debido a las enormes diferencias culturales. Es casi seguro que cualquier bosmer o bretona normal fecundada por un orco se callaría para mantener la honra, y no hay ninguna razón para suponer que una doncella orco fecundada por un humano no sería condenada al ostracismo en su sociedad. Lamentablemente, nuestros juramentos como curanderos no nos permiten forzar a los individuos a copular para satisfacer nuestras ansias de conocimiento científico. Sin embargo, sabemos que las crías de Thras son hermafroditas en su fase juvenil y luego reabsorben sus órganos reproductivos cuando son lo suficientemente mayores como para poder desplazarse por tierra. Se puede dar por supuesto con toda seguridad que no existe fertilidad en estos y los hombres y los mer. Entre estos y los hombres o los mer. Uno puede seguir preguntándose si la clasificación adecuada de estas mismas razas, utilizando este término impreciso pero útil, debe realizarse a partir de la presunción de una herencia común, y si las diferencias entre ellas han aparecido a causa de la experimentación mágica, las manipulaciones de las llamadas huesos de la Tierra, o a causa de los cambios graduales experimentados entre una generación y la siguiente. Continuamos, forja de armaduras ligeras. Forja de armaduras ligeras de Rebo Sarvani. Hay dos clases de armadura ligera, la metálica y la no metálica. Las armaduras élficas y de cristal son armaduras ligeras metálicas. Ya, te sorprenderá que el cristal pueda considerarse metálico, pero las apariencias engañan. Lo que llamamos cristal no tiene nada que ver con el que ves en las ventanas de las casas. Este material verdoso es mucho más fuerte y se funde a una temperatura muy superior. Las armaduras no metálicas son las de piel, las tachonadas, las de cuero y las de escamas. Para estos tipos de armaduras, el herrero que las forja también hace las veces de sastre. Todas ellas requieren trozos de cuero grandes, cosidos entre sí con tiras de cuero. Las armaduras tachonadas también requieren lingotes de hierro, con lo que se harán las tachuelas y los anillos de metal que las hacen más efectivas que las de piel. Las armaduras de escamas utilizan acero en vez de hierro, pero el acero está infundido con corindón para que las intersecciones de metal sean más fuertes. Durante muchos siglos, el proceso para hacer armaduras élficas fue secreto celosamente custodiado en la isla de Estivalia. Entonces la traición de Ulvul Yaren lo puso al alcance del resto de Tamriel. Ulvul era un elfo oscuro, esclavo, que manipulaba el fuelle para Nulion, maestro herrero de la isla desde el V al VII siglo de la Segunda Era. Cuando Ulvul se escapó, no se le ocurrió mayor castigo para su cruel amo que revelar todos sus secretos al mundo. Así fue como supimos que la piedra lunar era el elemento clave de una armadura élfica y que había que usar agua salada para sofocar el caliente metal. A la armadura dorada élfica también hay que mezclarle azogue. Se funde a una temperatura menor que la piedra lunar, haciendo más complicado unir los dos metales. Pero la armadura más complicada es la de cristal. Los golpes de martillo aplicados sobre las vetas plantean el riesgo de hacer pedazos la armadura. Su elemento principal es la malaquita, aunque también requieren piedra lunar para dar a la resistencia adecuada. Hasta aquí la forja de armaduras ligeras. ¿Qué les parece si vamos con la forja de armaduras pesada? Forja de armaduras pesadas. Forja de armaduras pesadas de Sven Dos Martillos. Una armadura pesada ha de estar diseñada para soportar bastante maltrato. Deberá sufrir golpes directos de todo tipo de armas sin dejar de proteger al que la lleva. Las tiras de cuero sirven para hacer las correas y los ribetes de toda la armadura. Es fácil trabajar con el hierro y el acero. Limítate a calentarlos y a darles forma a martillazos. El calor de la forja no es una cuestión decisiva. Evita perder metal limándolo, trata de conservarlo y volver a darle forma.
La armadura de hierro requiere un gran número de lingotes de hierro. Un herrero puede necesitar un par de docenas para completar una armadura completa de este material. La armadura de acero utiliza principalmente lingotes de acero, pero también hace falta algo de hierro. La armadura enana está hecha de metal enano. El secreto de este material se perdió cuando los enanos desaparecieron hace miles de años. Ahora solo se puede encontrar en la chatarra de las ruinas de sus ciudades y fortalezas abandonadas. Las armaduras orcas requieren grandes cantidades de oricalco fundido junto con un poco de hierro. Hay que usar calor en poca cantidad para que no se vuelvan quebradizas. Los orcos son maestros en esta técnica, pero la puede aprender cualquier herrero con paciencia y habilidad. La cota de placas de acero se fabrica añadiendo acero a clorindón fundido. La aleación es más fuerte que cualquiera de los dos metales por separado. El corindón es un material exigente que requiere que el calor de la fragua sea continuo y no sufra ninguna variación. Solo se puede trabajar con el ébano cuando está caliente. Si le das martillazos cuando está frío, aparecerán pequeñas grietas que acabarán quebrando el material. Al contrario que otras armaduras, el ébano no permite la aleación con el acero. Ha de usarse en estado puro. Con respecto a cómo fabricar la armadura daédrica, de esa solo puedo contarte historias. Nunca he visto una con mis propios ojos, ni conozco a nadie que lo haya hecho. Las historias dicen que siempre hay que trabajar con ellas de noche, preferiblemente con luna llena o luna nueva, y jamás durante un eclipse. Una luna de cosecha roja es lo mejor. El ébano es el material principal, pero también hay que arrojar al fuego el corazón de un daedra en el momento justo. Fragua, yunque y martillo. Fragua, yunque y martillo, de Adolfo Eritio. Estas notas se encontraron en unas ruinas cerca del viejo Hroldan. En mi opinión fueron escritas por Thorvald, un herrero de mala fama que murió poco antes del reinado de Tiber Septim. Se rumoreaba que era analfabeto, y dado que estas notas las escribió obviamente un ayudante, ese rumor probablemente fuera cierto. No he realizado el menor intento de corregir los textos mismos dado su valor histórico. Sin más preámbulos, estas son las divagaciones de Thorvald. Este no es un libro para aprender a ser un gran herrero. Si estás leyendo esto, no lo hagas. Solo son mis notas para mí, porque me vuelvo viejo y gruñón y no recuerdo cosas. Estos son mis métodos para hacer las cosas. Armaduras y armas de hierro. Muchos lingotes de hierro y unas tiras de cuero. Armaduras y armas de acero. Muchos lingotes de acero. Algo de hierro y unas tiras de cuero. Excepto para la placa de acero, que también necesita corindón. Armaduras y armas de cuero. ¿Quién es tan bobo para hacer armas de cuero? Para una armadura de cuero necesitas cuero. Trozos grandes y trozos pequeños. Igual que la armadura de piel. Y la tallonada. Y la de escamas. Bueno, en esa hace falta también algo de acero. Y corindón. No se puede hacer una armadura de escamas sin corindón. Eso sería de imbéciles. Armaduras y armas enanas. Fragmentos de metal enano, algo de hierro y tiras de cuero. Voy a dejar de decir cuero porque se usa siempre. ¿Estás escribiendo lo que acabo de decir? ¡Imbécil! ¡No lo escribas! ¡Te lo decía a ti! Thorvald es viejo y gordo. Armaduras y armas élficas. Los élficos y los enanos no se llevaban bien. ¿A qué no lo sabías? Para las cosas elfas se necesita piedra lunar y un poco de hierro. Salvo para las cosas doradas esas. Hay que poner azogue si quieren hacer una armadura élfica dorada. Armaduras y armas orcas. Usar oricalco y un poco de hierro. A Thorvald no le gustan los orcos. Armaduras y armas de ébano. Solo hace falta ébano. Nada de hierro. Ni un poco. Que querrás ponérselo, pero no lo hagas. Armaduras y armas de cristal. Hace falta malaquita y una poca de piedra lunar. Muy chungo lo de trabajar con la de malaquita. Armaduras y armas daédricas. ¡Ya! Eso no lo pienso escribir. Usa corazones de daedra. No sé a dónde los consigue. Eso es todo. Para ya de escribir. ¿Qué te digo que pares?
Epílogo. La última página tiene un gran manchón de tinta con unas cuantas gotas de sangre. Tengo motivos fundados para pensar que Thorvald golpeaba a su ayudante. No tenemos forma de saber si Thorvald descubrió alguna vez los comentarios añadidos a su escrito. Adolfo Eritio. Frontera, conquista. Frontera, conquista y colonización. Historia social de Cyrodiil. Universidad de Gijlim, año 344 de la Tercera Era. Para los historiadores, la ocupación de Tamriel por el hombre se debió a la simple expansión militar de los nórdicos de Skyrim. De hecho, los colonizadores apenas sí dejaron confín de Tamriel sin habitar antes siquiera de que se fundara Skyrim. Los denominados pueblos nédicos se componen de los proto-cirodilianos, los antepasados de los bretones, los aborígenes de Páramo del Martillo y quizá la ya extinta población humana de Morrowind. En términos estrictos, los nórdicos eran uno más entre los distintos pueblos nédicos, los únicos que no lograron adaptarse pacíficamente a los elfos que ya ocupaban Tamriel. Por supuesto, Ysgramor no fue el primer colonizador humano que llegó a Tamriel. De hecho, al huir de la guerra civil de Atmora, tal y como reza el Cantar del Retorno, Ysgramor no hizo sino perseguir la larga tradición migratoria desde Atmora. Tamriel había servido de guía de escape de Atmora durante los siglos que precedieron a la llegada de Ysgramor. Descontentos, disidentes, rebeldes, hijos menores sin herencia, todos hicieron la dura travesía desde Atmora hasta el nuevo mundo de Tamriel. Los yacimientos arqueológicos descubiertos recientemente fechan los primeros asentamientos humanos en Páramo del Martillo, Roca Alta y Cyrodiil entre los años 800 a 1000 de la era merética, siglos antes de que Ysgramor, y eso si consideramos que los 12 reyes nórdicos anteriores a Harald eran personajes históricos reales. Los pueblos nédicos eran minoría en tierra de ellos. Eran minoría en tierra de elfos, y no podían sino vivir en paz con la raza de los antiguos, y así lo hicieron en Roca Alta, Páramo del Martillo, Cyrodiil y quizá Morrowind, floreciendo y expandiéndose durante los últimos siglos de la era merética. Dicho arreglo terminó olvidándose únicamente en Skyrim, hecho recogido en el Cantar del Retorno. Pudiera ser que, ante la cercanía de los refuerzos provenientes de Atmora, los protonórdicos no viesen la necesidad de someterse a la autoridad de los elfos de Skyrim. Y es que las primeras crónicas de los nórdicos cuentan cómo en tiempos del rey Harald, el primer mandatario de la historia de los nórdicos, 113-221 de la Primera Era, los mercenarios de Atmora retornaron a su patria. Una vez concluida la consolidación de Skyrim como reino centralizado. Fuera lo que fuera, el futuro de Skyrim estaba sellado. La expansión continuaría militarmente y el hombre se iría asentando tras las fronteras conquistadas. De esta forma, la línea entre el dominio humano y el de los elfos quedaba relativamente clara. Pero más allá de esta zona de guerra, los demás pueblos nédicos no cesaban de mezclarse con sus vecinos los elfos. Cuando las tropas de los nórdicos del Primer Imperio entraron finalmente en Roca Alta y Cyrodiil, encontraron a bretones y proto-cirodilianos viviendo entre los elfos. Claro está que los nórdicos distinguían a duras penas a un elfo de un bretón, debido a tanta mezcla interracial. La llegada de las huestes nórdicas rompió la balanza entre los pueblos nédicos y los elfos. Aunque la expansión de los nórdicos en Roca Alta y Cyrodiil fue relativamente breve, menos de 2 siglos, el resultado fue decisivo. A partir de entonces fue el hombre y no el elfo quien dominaría. Continuamos ahora con Fuego y Oscuridad. Fuego y Oscuridad. Las Hermandades de la Muerte, de Ynir Gorming. Hermano, sí,
Todavía te llamo hermano porque nuestros lazos de sangre siguen intactos, aunque el odio los haya puesto a prueba. Incluso si me terminan asesinando, que a estas alturas parece inevitable, seguiremos siendo hermanos. Ninguno de los dos somos inocentes. Nuestra manifiesta enemistad no es ninguna tragedia, sino una monstruosidad. No consigo vislumbrar el fin de este silencio, de esta guerra encubierta, donde afloran los venenos, se estrangula a nuestros hombres mientras duermen y donde solo caben flechas traicioneras y dagas afiladas. La paz se torna inalcanzable, la llama de mi vela no parpadea y sin embargo veo sombras moviéndose por la habitación. Conozco las señales, sé que voy a... Esta nota se encontró en una casa abandonada en la ciudad nórdica de Yalenia en el año 358 de la Segunda Era. Por lo que se sabe, allí vivió un zapatero que, según las sabidurías, formaba parte del temible Morag Tong, el gremio de asesinos que fue proscrito en toda Tamriel 34 años antes de esa fecha. La casa estaba en perfecto estado y parecía como si al zapatero se lo hubiera tragado la tierra. En la nota había una gota de sangre. Por lo visto, la Hermandad Oscura le hizo una visita. No es nada habitual encontrar este tipo de notas. Tanto el Morag Tong como su detestada filial, la Hermandad Oscura, se cuidan en extremo de no dejar evidencia alguna. Sus miembros saben bien que divulgar cualquiera de los secretos de la Orden supone la muerte. Esto dificulta enormemente el trabajo de los historiadores, ya que no resulta nada fácil seguir la pista. La mayoría de los eruditos coinciden en que el Morag Tong ha estado presente en la cultura de Morrowind prácticamente desde sus inicios. Después de todo, la historia de Resdayn, como se denominaba a Morrowind antiguamente, se caracterizó por los asesinatos, los sacrificios de sangre y el fanatismo religioso, el mismo sello de la Orden. Se suele oír con frecuencia que, tanto entonces como ahora, el Morag Tong cometía estos actos sangrientos para glorificar al príncipe de Aedra Mephala. Aunque estas suposiciones no andan desencaminadas, tampoco ofrecen garantía alguna. Yo personalmente sostengo que los primeros Tong adoraban a una deidad mucho más antigua y malévola que Mephala. A pesar del terror que pueda sembrar el príncipe de Oblivion, estoy convencido de que han venerado desde tiempos inmemoriales a un demonio mucho más poderoso. Las misivas de la Primera Era permiten entrever la filosofía inicial del Morag Tong. Se parecen en gran medida a las notas actuales, pero contienen fragmentos poéticos que han desconcertado a nuestros eruditos durante siglos. Se servían de extraños códigos como silbidos sibilantes y ceseantes, dulce influjo del éter o beso rancio del pecado heredado, para indicar el nombre de la víctima, su ubicación y la fecha y hora en que debía producirse la muerte. De estas glosas se desprende, además, una referencia directa a un espíritu divino llamado Sithis. En lo que respecta a sus métodos, no cabe duda de su eficacia. Muy pocos han logrado escapar a su abrazo letal, lo que indica que son asesinos extremadamente capaces, pacientes y que dominan sus recursos a la perfección. Conservamos a buen recaudo el fragmento de una carta encontrada entre los efectos personales de un conocido armero. Suponemos que la escribió uno de los matones del Morag Tong para encargar nuevas armas. Esta misiva nos ha permitido saber lo que esperaban de sus dagas y hace mención de Bounoura, la isla donde los miembros de la Orden se refugiaban. Te felicito por tu maestría, así como por el peso y el excelente equilibrado de las dagas. Las hojas son finísimas y están elegantemente labradas, pero no resultan nada prácticas. El filo debe ser más grueso, ya que las arterias tienden a cerrarse por sí solas para evitar la pérdida de sangre. Saldré de Bounoura dentro de 2 semanas para inspeccionar las nuevas herramientas que, espero, se ajusten mejor a mis deseos. Durante los primeros años de la Segunda Era, el Morag Tong se encargó de divulgar el sangriento culto Mephala y Sithis a lo largo y ancho de Tamriel. Cuando la Orden eliminó al emperador Reman en el año 2920 de la Primera Era y posteriormente a su sucesor, el potentado Bersidae-Shae, en el año 324 de la Segunda Era, los asesinos que tanto tiempo habían permanecido ocultos salieron finalmente a la luz. Sedientos de sangre, habían declarado lo evidente al escribir Morag Tong con la sangre del potentado en las paredes de sus aposentos. A raíz del suceso, el Morag Tong fue prohibido en todos los rincones de Tamriel, a excepción de la provincia que fue su cuna, Morrowind.
Con la bendición de las casas, siguieron actuando con toda impunidad y aumentaron su larga lista de asesinatos y notas negras, pero los lazos que los unían a sus hermanos del oeste fueron sesgados. Muchos eruditos opinan que el nacimiento de la Hermandad Oscura, una orden secular de asesinos a sueldo, fue el resultado del cisma del Morak Tong. Dado el misterio que rodea a ambos cultos, resulta complicado precisar su naturaleza, pero algunas presunciones presentan cierta lógica. Para evitar su desaparición, el Morak Tong tuvo que recurrir a las personas más influyentes de Morrowind durante aquella época, el Tribunal de Almalexia, Zota, Sil y Vivec. Según se dice, Mephala, deidad a quien los Tong idolatraban junto a Sithis, había precedido a Vivec, por lo que no resulta descabellado asumir que a cambio de permitir su existencia, los Tong hubieran abandonado el culto a Mephala, sustituyéndolo por el de Vivec. Como bien sabemos, el Morak Tong sigue adorando a Sithis. En cuanto a la Hermandad Oscura, son muchos los que opinan que ha dejado de ser una orden religiosa y que se limita a asesinar por dinero. En mi opinión, sin embargo, existen pruebas suficientes en forma de misivas que apuntan a que la hermandad sigue venerando a Sithis. El lector se preguntará entonces qué provocó el cisma. ¿Por qué habría de iniciarse una guerra silenciosa y sin cuartel entre dos grupos de una ideología tan similar? Ambos gremios de asesinos y adoradores de Sithis. La clave para responder a esa pregunta se halla en otra figura, la Madre Noche. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde procede y cómo aparece en escena y cuál es su papel en esta historia. Karlovac Thornway, en su novela 2920, El último año de la Primera Era, excelentemente documentada por cierto, convierte a la Madre Noche en la líder del Morak Tong. Históricamente nunca se asoció la Madre Noche con los Tong, solo con la Hermandad Oscura, aunque lo cierto es que la Madre Noche no es otra que Mephala. La Hermandad Oscura, al verse libre de las restricciones dictadas por el tribunal, continuó ensalzando a Mephala en el oeste. Tal vez no utilicen su verdadero nombre, pero el Daedra del asesinato, el sexo y los secretos sigue siendo su adalid. Por ello, aún hoy, siguen sin perdonar a sus hermanos por haberla dejado de lado. La brecha entre la hermandad y los Tong es insalvable, y como indica ese zapatero de la Segunda Era, el final de esta guerra no parece vislumbrarse. Entre las sombras del imperio, las hermandades de la muerte siguen su contienda, una lucha que probablemente nunca verá su fin. Seguimos con Galerion el Místico. Galerion el Místico, de Asgrim Kolsgreg. Vano Galerion nació en los sangrientos albores de la Segunda Era. Vino al mundo con el nombre de Trechto y sirvió en la hacienda de Lord Guinarse de Solisich on Ker, aristócrata de la baja nobleza. Los padres de Trechto eran campesinos, pero contraviniendo las leyes de Lord Guinarse, su padre aprendió a leer y después le enseñó a su hijo. Alguien le había dicho a Lord Guinarse que los siervos cultos eran una abominación de naturaleza, aparte de un riesgo para ellos mismos y sus señores. De ahí que cerrara todas las librerías de Solisich on Ker. Prohibió a los libreros, a los poetas y a los maestros, excepto los que estaban a sueldo de Guirnaz. No obstante, el contrabando a pequeña escala permitió que circularan libros y pergaminos sin que Guirnaz se enterara. Cuando Trechto tenía 8 años, encontraron y apresaron a los contrabandistas. Hay quien cuenta que la madre de Trechto, mujer beata, ignorante y temerosa de su marido, fue quien lo delató, pero no es el único rumor al respecto. Los contrabandistas fueron castigados sin juicio previo. Dejaron colgado el cadáver de su padre durante varias semanas, en el verano más tórrido que se recuerda en Solisich on Ker desde hace siglos. 3 meses después, Trechto se escapó de la hacienda de Guirnaz. Llegó hasta Alinor en medio de una isla de Estivalia. Una banda de trovadores lo encontró a las puertas de la muerte, acurrucado en una zanja a un lado del camino. Lo cuidaron hasta que se recuperó y lo hicieron recadero a cambio de su manutención y cobijo. Uno de los trovadores, adivino de nombre Heliand, puso a prueba a Trechto y descubrió que, aunque tímido, el chico era prodigiosamente inteligente y adelantado a pesar de las circunstancias. Heliand vio que el chico era un plebeyo, pues él mismo se formó como místico en la isla de Arteum.
Cuando la compañía actuaba en el pueblo de Potenza, en el extremo oriental de Estivalia, Heliant se llevó a Trechto, que solía por entonces tener 11 años, a la isla de Arceum. El maestro de la isla, Iaquesis, vio el potencial en Trechto y lo acogió en calidad de pupilo bajo el nombre de Vano Galerion. Y así, en aquella isla de Arceum, Vano entrenó cuerpo y mente. De esta manera pasó a ser el primer maestro supremo entrenado del gremio de magos, y tal entrenamiento le vino de manos de los Psish de la isla. De la miseria e injusticia de su infancia supo extraer su filosofía y afán por compartir conocimientos. Vamos con glorias y lamentos. Glorias y lamentos entre las ruinas de los Aileid de Alexandre Gezrard. Al llegar al priorato de Fuente Gotle, a la mitad del camino dorado entre Skingard y la ciudad imperial, decide dar un pequeño rodeo y así visitar las magníficas ruinas de Seyatatar, o Sombra del Bosque Paternal, en el antiguo idioma de Aileid. Después de un duro y arduo viaje a través de intrincados bosques de espino, me sorprendió ver 5 magníficas columnas de color blanco que se levantaban en un montículo de enredaderas verdes hasta formar unos perfectos arcos en V, coronados con majestuosos capiteles. Este espectáculo me hizo meditar sobre las glorias perdidas del pasado y el triste destino de grandes civilizaciones que ahora apenas despuntan en los verdes túmulos de la oscuridad perdida en el tiempo. Dentro de la boscosa maraña encontré una entrada que llevaba a la bóveda central de un enorme edificio subterráneo dedicado en otro tiempo a Magnus, el dios de la visión, la luz y el entendimiento, suavemente iluminada por los decrecientes poderes de sus estanques mágicos. Los destrozados muros blancos de la estancia brillaban con una fría luz azul. Los bancos de mármol de la plaza central, colocados de espaldas al agua, miraban a las altas columnas y los afilados arcos que soportaban el peso de la cúpula. Desde la isla central, majestuosos puentes cruzaban los tranquilos estanques hacia estrechos pasajes detrás de las columnas, con anchas avenidas abovedadas y cristalinos canales que se perdían a través de la tibia luz hacia la oscuridad. Reflejados en los estanques se veían las columnas caídas, los muros derribados y las rebeldes raíces y enredaderas que prosperaban en la ligera oscuridad de las mágicas fuentes. Los antiguos Aileid no reconocían los 4 elementos de la filosofía natural moderna: tierra, agua, aire y fuego, sino los 4 elementos de la religión de los altos elfos: tierra, agua, aire y luz. Los Aileid consideraban que el fuego era simplemente una débil y corrupta manifestación de la luz, que los filósofos Aileid habían identificado como poseedora de principios primarios mágicos. Esta es la razón por la que sus templos y santuarios estaban iluminados por lámparas, esferas, estanques y fuentes de la más pura magia. Y era gracias a esta antigua magia en declive, pero aún activa, por lo que yo podía deleitarme contemplando las glorias yacentes de los arquitectos Aileid enterrados hace tanto tiempo. Mientras miraba a través de los clarísimos reflejos de los estanques que me rodeaban, podía vislumbrar allá en la profundidad el lento pulso, el devenir de las piedras Welkind. El mayor peligro que estas ruinas presentan para quien las explora son los arteros y mortíferos mecanismos diseñados por los Aileid para atormentar y confundir a quienes invadiesen sus santuarios subterráneos. Menuda ironía que después de todos estos años estos instrumentos sigan en pie vigilando a aquellos que quieren admirar su trabajo. Lo que está claro es que estos instrumentos fueron creados en vano. No ayudaron a los Aileid a luchar contra sus verdaderos enemigos, que no fueron los esclavos que se rebelaron contra sus crueles dueños, ni los salvajes pueblos bestia que aprendieron las artes mágicas y bélicas de sus maestros Aileid. No, el verdadero enemigo fue el arrogante orgullo por sus logros, su propia engreída convicción de que su imperio perduraría para siempre,
la que los condenó a caer y a desvanecerse en la oscuridad. Golpe mortal de Abernanit. Golpe mortal de Abernanit, con aclaraciones del sabio Geócatres Barno. Almenas partidas y muros derrumbados, donde en su día al horror culto se rindió, donde hielo y viento de 50 inviernos han agrietado y marcado el impío portón, y tirado abajo el cruel capitel del Averno. Todo es polvo, polvo y nada más. No se oyen los gritos, la sangre seca está. Salvaje y desesperado paisaje sempiterno de Morrowind, desnudos huesos de Abernanit. Cuando el 3 veces bendito Rangidil la vio por primera vez, brillando como la plata con permanencia y poder, un lugar horrible por hombres atroces custodiado, de ojos vidriosos y febriles, fuertes por el horror. Rangidil vio que el número de enemigos con creces superaba a los escasos ordenantes y armígeros joviales que lideraba. Observando desde lo alto de las colinas el campo y el castillo de la muerte, que aún permanecía en pie, maldijo las almas de los habitantes de Morrowind. Maldito y perverso castillo de Abernanit. La alarma sonó llamando a los guerreros sagrados a la batalla, para responder al escudo de la villanía con la lanza de la justicia, y armándolos de valor para luchar en el frente y ser audaces. También Rangidil tomó su escudo y su fina lanza de ébano. El clamor de la batalla comenzó con un estrépito tan atronador como para hacer que las nubes cayeran del cielo. El muro de escudos se hizo añicos y el campo de batalla la sangre bañó. Un combate como nunca antes se vio en Morrowind para destruir el mal de Abernanit. Es cierto que la horda maníaca era hábil con las armas, pero los 3 puños sagrados de la madre, el señor y el hechicero hicieron que el ejército de monstruos retrocediera carga tras carga. Rangidil supervisaba desde lo alto, alentando al ejército a atacar al propio Dagot Thras en el chapitel de su funesta torre. Supo que sólo cuando atraparan al foco del mal estaría la tierra a salvo de verdad. Entonces juró por el templo y el tribunal sagrado de Morrowind que la torre de Abernanit tomaría. Durante una violenta ofensiva penetraron en la base de la torre, pero todos los esfuerzos por hacer caer el chapitel fueron en vano. Era como si toda la fuerza del horror en esa torre se concentrara. El hueco de la escalera tan empinado y estrecho que 2 guerreros no podían subir uno al lado del otro. Así que el ejército subió más y más en fila de a uno hasta alcanzar la sala de la torre y terminar con el reinado de uno de los tiranos más crueles y mezquinos de los anales de Morrowind, Dagot Thras de Abernanit. Esperaban el grito de victoria del primero en escalar la torre, pero solo llegó el silencio y después la sangre. Al principio era solo un hilillo, luego un río escarlata que bajaba por la empinada escalera, mientras arriba un grito se oía: Dagot Thras está derrotando a nuestro ejército 1 a 1. Rangidil ordenó que su ejército se retirara y sus ordenantes, armígeros joviales y él mismo subieron las escaleras, pasando junto a los restos sangrientos de los mejores guerreros de Morrowind, hasta llegar a la sala de la torre de Abernanit. Como un cuervo de la muerte en su nido, así estaba Dagot Thras, sosteniendo un escudo y una espada ensangrentados en la puerta de la sala. Cada ataque de la lanza de Rangidil fue bloqueado con facilidad. Cada cuchillada de la espada de Rangidil fue desviada. Cada golpe de la maza de Rangidil fue a parar al escudo. Cada rápida flecha disparada no encontraba su blanco, porque el mayor poder del monstruo radicaba en su temible bendición. Ningún arma de ningún guerrero de cualquier lugar de Morrowind conseguiría traspasar el escudo de Abernanit. Con el paso de las horas, Rangidil empezó a comprender cómo sus mejores guerreros habían encontrado su fin con Dagot Thras. Este podía dejarlos exhaustos bloqueando sus ataques, para acuchillarlos después cuando ya estaban débiles. El villano era paciente y hábil con el escudo, y Rangidil sentía cómo incluso sus poderosos brazos se entumecían, mientras que Dagot Thras
anticipaba y bloqueaba cada ataque. Rangidil temía que sin la bendición de los tres divinos de Morrowind podía llegar a morir en la torre de Abernanit. Sin embargo, seguía asestando golpes mientras gritaba: «Villano, soy Rangidil, un príncipe del templo verdadero. He luchado en muchas batallas donde muchos guerreros trataron de frenar mi espada y fallaron. Muy pocos pueden anticipar cada golpe que planeo, y son aún menos quienes conociéndolo saben cómo frenar su intención o poseen la fuerza para parar todos mis ataques. No hay mejor maestro a la hora de bloquear con el escudo en todo Morrowind que el presente en el castillo de Abernanit. Enemigo mío, señor oscuro, Dagoth Thras, antes de que me mates te pido que me digas cómo logras bloquearme». Perversamente orgulloso, Dagoth Thras escuchó la petición de Rangidil y decidió que antes de ensartar al campeón del templo se dignaría enseñarle algo para su vida en el más allá: el funcionamiento de su instinto y sus reflejos. Pero al ir a comenzar a explicarlo se dio cuenta de que no sabía cómo lo hacía y observó confundido cómo Rangidil le asestaba lo que los relatos de Morrowind denominan el golpe mortal de Abernanit. Aclaraciones de Geócrates Varno. 1. El horror se refiere al príncipe Daedra Menures Dagon. 2. 50 inviernos sugiere que este relato épico se escribió pasados 50 años del asedio de Abernanit, ocurrido en el año 150 de la Tercera Era. 3. El 13 de ese bendito Rangidil es Rangidil Ketil, nacido en el año 803 de la Segunda Era y fallecido en el 195 de la Tercera Era. Fue el comandante de los ordenantes del templo y fue bendecido 3 veces por el Tribunal de Dioses. La madre, el señor y el hechicero hace referencia al tribunal de Almalexia, Vivec y Sothasil. Dagoth Thras era un poderoso devoto de los Daedra de origen desconocido que se declaró heredero de la sexta casa, pese a que no existe ni la más mínima prueba de que descienda de esa familia ya desaparecida. Grandes heraldos. Grandes heraldos de los compañeros. Esta historia ha sido puesta por escrito por Svik el previsor del círculo de Jorrvaskr en la Tercera Era. Aunque no se me concedió el don de la palabra, he aprendido las historias de los compañeros que me precedieron y pretendo guardarlas para que no se pierdan conmigo. A continuación ofrezco la lista de los más notables heraldos de los compañeros, los que nos preceden en la oscuridad hacia las glorias de Sovngarde. Nota sobre el heraldo. Los compañeros nunca han tenido un verdadero líder desde Ysgramor. Ninguno ha sido lo suficientemente poderoso como para agrupar los grandes corazones que laten dentro de Jorrvaskr. Mientras que otros, como magos y ladrones, necesitan las bendiciones de su jerarquía, hasta para saber cómo vestirse, los compañeros somos capaces de llevar nuestros propios destinos hacia la gloria. El heraldo aconseja, resuelve disputas y ayuda a clarificar cuando surgen preguntas sobre la naturaleza del honor. En los miles de años que los compañeros han estado en Jorrvaskr, hemos tenido heraldos tanto brillantes como terribles, y los hemos conocido por su brazo, por su corazón o incluso por su mente. Aquí enumeraré algunos de los más gloriosos heraldos que inspiran con su ejemplo canciones y actos. Ysgramor, el primer heraldo, el primer hombre, el portador de palabras y el primero que unió a los compañeros al honor en aquella tierra lejana de hace tanto tiempo. Mejores autores han escrito sobre él, así que no intentaré acercarme a sus palabras. Yik del Río, capitán de Jorrvaskr durante el retorno, descubridor de la Forja del Cielo, fundador de Carrera Blanca y guardián del juramento original de los compañeros, ahora perdido en la noche de los tiempos. Mientras que otros buscaban la gloria de la conquista, él fue el primero en establecerse en un sitio y servir como protector de los menos dotados para la guerra en aquella tierra según iban llegando. Mrifvil el retraído. Varios siglos tras la muerte de Ysgramor, los compañeros tal como los conocemos eran soldados a sueldo, poco mejores que mercenarios. Nuestros servicios podían ser comprados para combatir en la guerra, pero el compromiso hacia el honor individual significaba que a menudo los hermanos de escudo se veían obligados a enfrentarse entre ellos en el campo de batalla. Los lazos de honor que ataban a los compañeros amenazaban con romperse hasta que Mrifvil, en su sabiduría, decretó que ya no podríamos tomar parte en ninguna guerra ni conflicto político de ningún tipo. Gracias a su guía firme,
Los compañeros de hoy son conocidos como árbitros imparciales de honor, además de por sus glorias en el campo de batalla. Sirroc el Magnánimo, el primer heraldo que no tenía la ancestral sangre atmorana. Esto ocurrió más o menos en la época en que los nórdicos empezaban a pensar eso de sí mismos. Y hubo grandes disputas sobre la pureza y el legado de Isgramor. Sirroc llegó a Jorrvaskr como sirviente, pero este guardia rojo pronto probó su temple cuando uno de los guerreros menos honorables de la época le faltó el respeto. Tras concedérsele la categoría de compañero de honor, tras salvar la vida del heraldo Tulvar el Ignorado, acabó siendo conocido como el más capaz de los hermanos de escudo de Salón, con una velocidad y astucia que superaban a la de los viejos atmoranos. Su tiempo como heraldo fue breve, pero se dice que su conocimiento de campo de las armas de filo sigue transmitiéndose a cada nuevo compañero en su entrenamiento. Enantier el Extraño, el primer heraldo elfo, al igual que Sirroc antes que él, fue inicialmente ridiculizado por su llegada a Jorrvaskr, pues esta era la época, cerca del final de la Primera Era, en la que no se permitía a los elfos ser compañeros de pleno derecho, y a pocos de ellos se les permitía ver el interior del salón. Enantier era humilde a la luz del día, realizando cualquier tarea que se le encargaba. De noche se entrenaba fieramente en el patio exterior, permitiéndose solo unos minutos de sueño antes de reanudar sus labores como sirviente al día siguiente. Y así siguió esforzándose mientras pasaban varios heraldos, sin descansar nunca, sin quejarse nunca y manteniendo siempre la mente y el cuerpo despiertos. Dada su larga vida, los nuevos compañeros acabaron confiando en él como alguien del que aprender los caminos del honor. Cuando uno de tales alumnos ya era anciano y se había convertido en heraldo, Enantier fue quien le acompañó en su lecho de muerte. Con todos los compañeros reunidos allí, nombró a Enantier como sucesor, diciendo esto: a veces hasta un elfo puede nacer con el corazón de un nórdico. Un cierto número de compañeros renunció a sus armas aquel día, pero los que permanecieron conocían la verdad del honor, y es su legado el que continuamos representando. Más que la de los ojos penetrantes, fue conocida por su gran belleza, pero aquellos que la subestimaron por ello nunca volverían a cometer tal error. Se dice que una vez rindió a medio ejército enemigo con la mirada, y a continuación acabó con la vida de la otra mitad de ella sola. Nunca se han sabido los motivos de su desaparición en su 8º año como heraldo, pero se han extendido numerosas calumnias que pretenden aportar una explicación. Kirnil Nariz Larga, tras los oscuros periodos del final de la Segunda Era, cuando una serie de heraldos falsos y sin honor reclamaron Jorrvaskr, fue Kirnil Nariz Larga quien congregó los corazones sinceros de los compañeros en los bosques para el asalto del mismo Jorrvaskr, lo que acabó con la vida de los usurpadores y devolvió el honor mediante la sangre a la antigua usanza. Fue quien inauguró la tradición de tener consejeros de confianza, el Círculo, inspirado por el Consejo de Capitanes de nuestro gran señor Isgramor, que serviría de ejemplo para los compañeros nuevos más jóvenes. Al asegurar que las nociones del honor pudieran mantener una serie continuada de tradiciones, le dio un rumbo estable a la trayectoria de los compañeros y volvió a unir nuestros destinos al de Isgramor, lo que nos acercó más a Sovngarde. Grimorio de Malyn Baren. La Estrella Negra, un logro de la magia sobre los Daedra, de Malyn Baren, maestro encantador. Aunque hay quienes han menospreciado o se han burlado de la mera idea de experimentar con un artefacto daédrico, he tenido éxito donde los ignorantes y supersticiosos no se atreverían ni a intentarlo. La Estrella Negra, mi logro sobre Asura, una de los señores daédricos, una nueva visión, un nuevo dominio de la gema de alba definitiva, se convertirá en la portadora de mi inmortalidad, la prueba final de que los mortales pueden vivir indefinidamente como moradores de Oblivion. Las visiones, las voces que Asura me ha enviado para provocarme. Aunque algunos me llamaron loco, yo sabía la verdad. Nada puede considerarse sagrado en la búsqueda de llevar más lejos la propia naturaleza de la magia.
¡Qué honda hedra! Llené mi mente con repugnantes imágenes. Adelante, me han dado el deseo ardiente y la disciplina implacable para dejar a un lado cualquier influencia y toda la moralidad. Mis discípulos y yo hemos construido un nuevo establecimiento. Lejos de los inquisidores ojos de las mentes primitivas y de Hibernalia, la fuente Ilinalta. El fuerte Ilinalta. Habíamos estado realizando unos cuantos experimentos menores antes de nuestro exilio, llevando algunos de ellos al desbaratamiento de la isla. Pero unos cuantos encantamientos han mantenido intactas las ruinas. Y bajo las aguas del lago Ilinalta ha estado el lugar perfecto para la fase final de la Estrella Negra.